Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo quiero hacer un análisis, como venimos haciendo todas las semanas, en general, de los principales activos, que nos den una idea global de cómo se encuentra el mercado. No vamos a entrar en temas macro, solamente vamos a basarnos en el técnico y vamos a empezar, por ejemplo, por el IBEX 35. Lo que comentábamos en los anteriores vídeos se trataba ni más ni menos que el IBEX 35 se encontraba, es decir que se trata de un gráfico sin dividendos, pero bueno, lo que vemos es que se trata de este tipo de patrón y nos encontrábamos en la parte superior de la directriz que marcaba toda la tendencia bajista en esta formación que parece tipo triangular. Y lo que comentábamos que parecía poco probable que pudiésemos romper esta estructura al alza. Que comentábamos que cierres por encima de 10.110 puntos podría llevarnos a cotas más elevadas, pero no hemos tenido cierre en este caso y hemos llegado a la parte alta de este canal, que también pintábamos en los anteriores vídeos. Aquí lo tenemos y hemos sufrido esas correcciones que planteábamos. ¿Hasta dónde creo que es más probable que llegue la corrección? Pues personalmente creo que aquí. Más o menos en esta zona el IBEX puede representar una buena opción para añadir a cartera con perspectiva a nuevos retesteos de la zona de los 1100, de los 10.100 puntos aproximadamente. Un punto que no me gustaría que perdiese se trata de esos 9.350 puntos, ya que se encuentra toda esta zona pivote que podéis ver aquí y además denotaría una ruptura total de todo este canal que nos dejaría un objetivo a la baja. Si tuviésemos cierre que coincidiría con esa directriz nuevamente. Pero eso aún queda lejos y parece ser que lo más probable es que el IBEX tenga una corrección y de nuevo volvamos a retomar la subida. Esa corrección, si afinamos un poco más y bajamos en 4 horas, aquí lo tenemos, se nos ha ido un poco el gráfico pero no pasa nada, esa corrección vamos a tomar el último impulso como referencia y vemos que coincide aproximadamente con ese 38-50%. Tal vez pueda extenderse ligeramente más, pero no creo que llegue mucho más allá de esa cota de los 9.663 puntos. Y como punto de referencia, como ya hemos comentado, no me gustaría nada ver que el IBEX pierde, en primer lugar, esta cota de aproximadamente los 9.500 puntos, 578 puntos, y en segundo lugar, y para mí más importante, ese punto de referencia de los 9.300, aquí lo tenemos un poco más afinado, 315 puntos. De ahí creo que podríamos continuar tal vez con algo así, si tuviésemos cierre por debajo de esta cota, algo así, y que nos lleve de nuevo a esa zona de la directriz. Pero por ahora creo que en caso de corrección vamos a plantear subida. Si vamos, por ejemplo, al lado del DAX, siguiendo con las bolsas europeas, lo que encontramos, vamos a un gráfico diario y tenemos toda esa estructura alcista que ya comentábamos, todo este patrón bajista que finalmente rompimos al alza, esa estructura correctiva, y actualmente nos encontrábamos con esa divergencia a nivel de RSI, ahí las tenemos, y que estábamos en la parte superior de toda esta zona, que además si trazamos un canal de todo este recorrido, también vamos a encontrar que coincide más o menos con esa zona de techo, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y por lo tanto, considero, aunque estamos rompiendo esos máximos históricos, creo que el DAX presenta una buena oportunidad en caso de rotaciones nuevamente a esta cota de aquí, que son más o menos esos mínimos anteriores, como podemos ver, están bastante ligados un soporte de otro. Y desde aquí tenemos dos opciones.
el DAX podría o bien tener una breve corrección del 38-50%, que más o menos es donde estamos encontrándonos con este tipo de corrección, y luego rebotar, o bien podría tenderse ligeramente más la caída hasta esta zona de soporte, donde yo considero que se presenta una oportunidad interesante, ya que si perdiésemos toda esta zona la caída podría ser algo mayor, y creo que merecería la pena el riesgo asumido por el beneficio obtenido para volver a máximo, incluso llegar a cotas más altas. Por lo tanto, lo que esperamos para las próximas sesiones son, creo que, ligeras caídas más para el DAX, y si no fuese así, pues nada, continuaremos con la subida y punto. Pero no considero que sea ahora mismo, por ejemplo, una zona de compra segura, ya que nuestro margen de caída puede ser bastante mayor, aunque estemos, digamos, retesteando esa zona de máximo histórico, tenemos esas divergencias, y no creo que estemos en un buen punto de compra. Creo que merecería más la pena, en el caso de una corrección al 38.50, se podría intentar con un stop bajo el 61, o tal vez en una vuelta a esos mínimos, donde sí que considero más probable un rebote de nuevo. Por el contrario, si desde aquí esto funcionase como soporte por tener esta zona de máximo y desde ahí tirásemos, considero que las subidas se van a prolongar bastante más. Pero en cualquier caso yo no compraría ahora mismo y intentaría comprar con algo más de margen para que en caso de que se cediese la caída tuviese un stop bastante ceñido con un riesgo retorno bastante mejorado. Si vamos al lado del SP, lo que encontramos es lo siguiente. Comentábamos que teníamos toda esa estructura alcista y esta directriz más acelerada. Y lo que encontramos es que estamos teniendo esas pequeñas correcciones de mercado que, aunque parezca mucho mirar lo que es realmente, no es nada prácticamente. Estamos tocando esta zona de techos anteriores, tenemos esas divergencias y a partir de aquí creo que se plantean dos opciones, igual que en el DAX. O bien rebotamos desde aquí o tenemos una ligera corrección a ese 38.50, que vamos a ir a un 4 horas para verlo, que sería más o menos esta zona de aquí, donde ya nos encontramos, desde donde podríamos retomar de nuevo la subida a máximo. Además coincide con esa zona de máximos anteriores. O bien podríamos profundizar un poco más hacia ese 50% y luego rebotar. O por el contrario, y donde yo considero que se presenta una buena oportunidad de compra, sería que, por ejemplo, el SP regresase a esa cota de mínimo y desde ahí creo que presentaría una buena zona de compra para de nuevo buscar esas subidas, esas vueltas a máximo histórico. De cualquier modo no vendería el índice y buscaría compras en puntos relevantes, al igual que pasaría con el DAX. No encontramos ningún problema de estructura. Esta es la directriz alcista más acelerada. No la hemos perdido, estamos bastante lejos de perderla, de hecho, y parece simplemente una corrección sana contra toda la tendencia que puede presentar, como ya os digo, en esta zona o en esta zona oportunidades de compra interesantes de cara a que de nuevo retomamos la subida. Por lo tanto, no considero que haya ahora mismo ningún peligro a nivel de formación técnica en el SP500, más allá de tener unas leves correcciones. Porque son leves si los comparamos con todo el recorrido que tenemos. Y todavía incluso podríamos llegar a esa parte superior, o sea que aún podría quedarnos bastante recorrido que aprovechar para el SP500, por lo menos a nivel técnico. Si vemos las materias primas o los valores defensivos, como por ejemplo el oro, lo que tenemos es lo que ya comentábamos, tenemos ese objetivo al alza a un activo hacia los 1698 puntos aproximadamente, tal vez me plantearía un poco más cercano hacia los 1670,
Pero bueno, en cualquier caso estamos bastante cerca y lo último que planteamos fue que estábamos viendo que el sentimiento inversor parecía que estaba retomando sus ganas de activos defensivos y aquí vemos cómo tras esa superación de los 1592 que ya comentábamos, decíamos que el oro podría ir a buscar esos 1650 y prácticamente hemos llegado ahí. El objetivo prácticamente ha sido cumplido, tal vez no por algún pip o por algún céntimo, pero vamos, podríamos darlo por hecho. Y ahora lo que me preocupa en este tipo de activos, teniendo en cuenta que la bolsa hemos comentado que podría tener ligeras caídas más, pero podrían rebotar, lo que me preocupa son estas divergencias que estamos observando a nivel semanal, en un gráfico semanal. Aquí encontramos esa super vela, pero también encontramos esa gran divergencia, lo cual me parece preocupante y creo que podríamos tener correcciones de cara a las próximas sesiones en los activos defensivos y por lo tanto tener subida en los activos más agresivos como la bolsa, ¿no? Si vemos, bueno, en el caso del oro todo sigue alcista y el primer soporte a vigilar muy relevante queda bastante lejos, 1455, 1445 si vamos a un diario, y también pasa por aquí esa directriz y este soporte a más corto plazo, que se trata de esos 1535. Mientras no perdamos esta cota, creo que el oro sí podría corregir y tal, pero no considero que rompa la estructura bajista, o sea, alcista que tenemos marcada y posiblemente a largo plazo acabemos llegando a ese objetivo, pese a las correcciones que podamos tener, que serían por ello mismo aprovechables para añadir a cartera. Si vamos al lado de la plata tenemos más o menos lo mismo. Tenemos toda esa estructura bajista que ya comentábamos, esa superación de esa cota de techo, esa extensión marcada por un objetivo que ya cumplió, una corrección en tipo cuña que nos deja un objetivo aún no cumplido, pero estamos cerca, y de nuevo esa formación en tipo cuña muy parecido a lo que ha hecho el oro, que nos deja de nuevo ese objetivo que nos pega de lleno entre esos 18, 82, 19, 15. De nuevo me preocupan que puedan surgir divergencias una vez llegado a esas cotas. Vamos a ver un semanal. Aquí podríamos ver que en caso de marcar nuevos máximos podría verse una divergencia. En cualquier caso, creo que el objetivo más probable a largo plazo para la plata se trata de esos 20,68,60. En el caso de superar o tener cierres por encima de 21,13, otro gallo nos cantaría, ya que todo esto, como venimos comentando, podría ser un doble suelo enorme que nos dejaría objetivos mucho más alcistas y que ya iremos comentando. Pero por lo pronto, creo que a la plata le queda un poco más de recorrido, no tenemos unas divergencias tan claras y creo que podríamos pegar de lleno en esos 18, 82, 19, 15. Si vamos al lado del petróleo, ya comentábamos que toda esta estructura alcista, también precedida de esta zona de soporte que intentó perder, que se formó en esta zona crítica, un doble suelo que podemos apreciar en 4 horas, ahí lo tenemos, un doble suelo, nos dejaba como objetivo, por el punto de ruptura, esa zona de esos 55,26. A día de hoy seguimos con ese objetivo, aún no se ha cumplido y por lo tanto esperamos que el petróleo continúe con sus subidas de cara a las próximas sesiones. Además, como vemos, esa zona coincide con el 38% de corrección, esos 55,26. Por lo tanto, creo que aún nos quedan subidas. Incluso podría extenderse ligeramente más hacia ese 50. Ahí lo tenemos. Esa cota del 38,50. Donde yo personalmente creo que iría cerrando posiciones, en el caso de tenerlas compradas. Por lo tanto, creo que al petróleo le quedan una continuación de subida para las próximas sesiones. Aquí vemos esa vela que intentó rechazar con mucha fuerza esa zona de pivote. Por lo tanto, creo que lo dicho, posibles tensiones. Si vemos, por ejemplo, el lado de otra divisa refugio, como puede ser el yen, en el yen comentábamos, vamos a abrir el index, comentábamos que desde aquí
nos quedaría una confirmación para rebote, pero teniendo en cuenta lo que está sucediendo, creo que es más probable ahora que el yen venga a buscar esta cota. Creo que es mucho más probable después de perder esa directriz que marcaba todo el patrón de subida, que vengamos a buscar esos 88 o 87,3. Eso que nos deja que tal vez podamos tener ciertas reacciones al alza desde la cota actual, una cierta corrección al 38,50 que nos dejaría algo parecido a un pullback, y desde ahí espero nuevamente caídas aceleradas en el yen que nos llevarían a esa cota del 87,3. ¿Cómo se representa esto en otros activos? Pues por ejemplo, si vemos el dólar contra el yen, esta era su estructura, ¿vale? Una formación tipo triangular, y como vemos se ha roto, se ha perforado, y lo que tenemos es un canal que se estructuró que nos deja un objetivo al alza en el caso del dólar contra el yen, lo que significa que el yen se debilita frente al dólar y podríamos ir a buscar esos 113,24, incluso cotas superiores en torno a esta zona de aquí, 113,85, 114,58. Por lo tanto, lo que espero es que en el caso de pánico en el mercado, entre comillas, se fortalezca mucho más, por ejemplo, el oro o el bono que el yen, ya que el yen tiene una estructura que podría debilitar la divisa. Si vemos, por ejemplo, la parte de la libra contra el yen, creo que se plantea una opción también interesante. Vamos a ir a un diario. Concretamente, podríamos ir incluso a un semanal para coger toda esta estructura que tenemos. Y lo que podemos apreciar es que por A o por B, si trazamos esta directriz, está rompiéndose, como si trazamos esta directriz, está rompiéndose también, está rota básicamente, pero si ya nos vamos a un corto plazo y hacemos un poco de zoom para que vayáis viendo cómo se plantea la estrategia, lo que tenemos es esta zona de resistencia que podemos ampliar para que coja la mayor parte de máximo. Tendríamos esa zona y esa zona de ahí, y lo que tenemos actualmente, si hacemos un poco más de zoom, es toda esta formación tipo triangular de consolidación de la última subida que nos dejaría un objetivo alcista hacia esa zona de aproximadamente 150,87. Si hacemos un poco de zoom, toda esta zona de aquí podríamos pintarla como esa zona de resistencia. El cierre ha sido muy justo por encima de ella, ¿vale? Tal vez incluso al mismo nivel, pero yo creo que ligeramente por encima. No encontramos divergencia y toda esta zona incluso se podría representar como un rango que nos deja también un objetivo, si queremos ser más conservadores, en torno a esta cota de los 148,45. Si tenemos en cuenta que del yen podemos esperar caídas y nos venimos a este gráfico, vemos que la libra también podría fortalecerse frente al yen y presenta una oportunidad de impulso al alza hacia esas cotas de 148, 150,87. Por lo tanto, lo que espero para, por ejemplo, el caso de la libra yen es que suba, se fortalezca. Si vemos, por ejemplo, el lado del euro dólar, ya comentamos que teníamos ese objetivo por ruptura de cuña ascendente y el objetivo ya pues fue cumplido, casi que al toque, y lo que tenemos es esa estructura. Vamos a quitar esto era lo que pintábamos y esperábamos rebote. Hemos llegado básicamente a la parte baja del canal que tenemos aquí, como podéis ver, ese canal, hemos llegado a la parte baja y esta vela de aquí, lo que se ha formado aquí abajo, si hacemos un poco de zoom, vamos a eliminar todo esto. Justo en la parte baja del canal encontramos ese doble suelo o ese rango de acumulación que en un horario se puede ver bien, aquí lo tenéis, que podríamos delimitarlo por esta zona y esta zona. Todo eso nos deja un objetivo al alza que ya prácticamente ha sido cumplido. Pero
que aún podría extenderse la subida, ya que esta caída ha sido brutal, hacia esa cota del 38-50%. Si hacemos un poco de zoom, se consistiría en esta zona, donde además se va a acercar a esa directriz y de donde se pueden esperar que desde aquí tengamos nuevas caídas para el euro contra el dólar. Por lo tanto, lo que creo que puede suceder de cara a las próximas sesiones para el euro dólar es que continúen las subidas, pero a partir de esa zona, más o menos, espero que volvamos nuevamente hacia esas caídas. El euro dólar a largo plazo corre el riesgo de volver a esta zona de aquí abajo de 1.03, 1.05. Y ya para finalizar, por ejemplo, podemos ver el Bitcoin, que estoy pegando bien la chapa hoy. Y lo que tenemos, aquí como veis me resultaría interesante añadir a cartera. Vamos a quitar esto. Y aquí lo que tenemos es esto. Como ya lo hemos comentado, esa estructura alcista en un gráfico semilogarítmico. Y lo que vemos es que tenemos un objetivo activo por ruptura de canal con toda la tendencia de fondo alcista, por lo tanto parece interesante y apetecible comprar en una corrección que nos pueda llevar hacia ese entorno de los 8.829, 8.367. En ese punto considero que sería interesante una compra con expectativa a una vuelta hacia máximos, lo primero. Mi primer objetivo sería ahí. Y el segundo objetivo podría extenderse hacia esos 12.066 puntos. Incluso luego más arriba, ya que si tenemos en cuenta cómo está la situación y cómo es el aspecto, pues viene precedido de muy fuertes explosiones, con fuertes correcciones. Y bueno, tenéis un análisis más profundo del Bitcoin en el canal que podéis buscar si os resulta interesante. Y por lo tanto, pues eso, creo que no lo compraría ahora, esperaría correcciones. Y en el caso de que las tuviese, el que quiera tenerlo en cartera creo que representa una buena oportunidad de cara a buscar nuevas extensiones. Bueno, pues ese es el análisis general que tenemos de mercado. Creo que hemos tocado un poquito todo. Tal vez nos falten algunos índices, pero creo que con esto podemos hacernos una idea general de la situación. Y bueno, como siempre, suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido para no perderos nada y estar actualizados. Y nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, suerte en vuestras inversiones. Un saludo.